Oscar Valderas, reportero de Sin embargo, consiguió lo que yo diría que es una entrevista quizá histórica. Vamos a ver por qué. Dice el título del artículo que vale mucho la pena leer, lo voy a dejar en los comentarios. Dice, Felipe Calderón ordenó asesinar civiles, no le importa la vida. Dice, en 2008, la tercera compañía de infantería no encuadrada, CINE, del ejército mexicano tenía un nombre secreto, acorde a la misión que realizaba en las sombras durante el operativo conjunto Chihuahua. Se le conocía como el pelotón de la muerte, y su tarea era secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a presuntos criminales como parte de la estrategia de la recién empezada, entre comillas, guerra contra el narco. Hay unos... acá está. Siempre se nos hizo hincapié en que esto venía, en que esto tenía, perdón, el visto bueno del presidente. Él encabezaba en la cadena de mando. Fue una política perversa. A Felipe Calderón no le importó el sacrificio de vidas con tal de conservar el poder. Para mí, ha sido el más nefasto de todos los mandos supremos que yo recuerde. Esta es la declaración de Alejandro Rodas, el mayor Alejandro Rodas Cobón, que desde la prisión militar número 5 en Mazatlán se encuentra desde hace casi 11 años. Estos son declaraciones importantísimas. O sea que un militar en una prisión militar, o sea, pueda hablar con alguien, o sea, eso ya es destacable en un entorno como el mexicano. Y después que pueda hablar tan abiertamente de lo que se conocía como el Escuadrón de la Muerte, que, si no me recuerdo, en aquel entonces ya se hablaba de que existía esta fuerza especial, este pelotón de mando único, de mando directo del presidente, en ese entonces Felipe Calderón. Pero digamos, era, por lo menos hasta donde yo recuerdo, en aquel entonces, se decía más de habladas, más como rumores, más como de un mito urbano, digamos. Esta persona, el mayor Alejandro Rodas, o sea que mayor no es un cargo cualquiera, pues, o sea, ser mayor ya significa tener cierta autoridad, o sea, ya la mayoría de personas en el ejército se cuadran ante un mayor, pues. Arriba de un mayor, o sea, hay muy pocos grados ya. Evidentemente general, ¿no? Es lo más alto antes de presidente. En ese entonces se habla de que el secretario de Defensa, el general Guillermo Galván Galván, ordenó a otro general, Felipe de Jesús Espiti Hernández, a comandar este intento, este operativo, ¿no? Espectacular, que se convocó en los medios para que vieran cómo el ejército mexicano abatía, ¿no?, las fuerzas criminales de aquel entonces en Chihuahua, si no me recuerdo. Fue hacia el norte del país, o sea, del centro hacia el norte del país. 2000 militares fueron ellos, y de entre ellos el, el llamado Escuadrón de la Muerte, ¿no? El mismo mayor, ¿no?, Alejandro Rodas, narra cómo, digamos, él se encuentra en una posición donde se le ordena violar derechos humanos, o sea, matar sin proceso, pues. O sea, se les narra cómo se les decía que, eh, digamos, eran las personas, no los narcos, eran menos que humanos. No había que verlos como tal, había que exterminarlos como, materialmente. Entonces, este mayor se niega, ¿no?, a una orden y dice, bueno, o sea, yo sé, no, yo conozco la ley, de nuevo, siendo mayor, que no es cualquier rango. Él conocía la legislación y conocía la cadena de mando. Decía, bueno, o sea, si a mí se me ordena cometer una ilegalidad, o sea, una abierta ilegalidad, no tengo ninguna obligación de cumplirla. O sea, así, tal cual. Dice, pero cuando la cadena de mando viene directamente del comandante supremo, de Felipe Calderón, en este caso,
no se puede desobedecer bajo ninguna circunstancia, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque es el jefe del Ejecutivo, porque es el jefe de Estado. Y se supone, no en la teoría, que esta persona considera no encuadres de seguridad nacional y cuando da una orden se cumple a rajatabla sobre quién pase. Entonces así operaba este escuadrón de la muerte. Ahora, el mayor que habla evidentemente no era parte del escuadrón de muerte. No sé si he dejado eso claro, pero quiero que quede bien claro. A él se le imputa haber sido del escuadrón de la muerte, supuestamente, ¿no? Una de las confesiones, ¿no? Uno de los testimonios, quizá el principal, que hoy tiene que en 11 años de prisión sin haber visto un juez, esa declaración se obtuvo a través de tortura. O sea, ¿no? Pasando por encima a derechos humanos, pasando por encima al protocolo de Estambul, del cual México es signatario, ¿no? Y se debe castigar todo este tipo de cuestiones y de prácticas. Dice que a partir de que él se niega a esta orden, pues lo persiguen, o sea, materialmente. O sea, él se sabía perseguido, y cuando lo capturan, o sea, de forma extrajudicial, pasa un mes o por ahí en una casa de seguridad, lo torturan, ¿no? Lo sobajan, hasta que arman un caso contra él, ¿no? Un caso con estas evidencias fabricadas. Entonces, o sea, esta declaración es extremadamente importante. O sea, es gravísimo lo que se está ordenando acá, ¿no? Lo que se está develando acá. Para empezar, ¿no? Una enorme felicitación, primero a la institución, ¿no? MX, y luego a Oscar Valderas por haber generado esta entrevista a través del abogado del mayor Alejandro Rodas. Pero es eso, cabrón. O sea, Calderón tenía un escuadrón de la muerte. Calderón ordenaba matar personas, o sea, matar civiles. O sea, esa es la idea con la que nos debemos quedar. Y no solo eso, está pidiendo regresar a la esfera política. Está a punto de que se le entregue un partido político a esta persona. O sea, en cualquier sociedad que hiciera sentido, Felipe Calderón estaría, por lo menos a estas alturas, muy avanzado dentro de algún proceso judicial. Y apenas se está debatiendo, no apenas se va a lanzar una encuesta, si es que se lanza, parece que sí, a ver si se le debería o no iniciar un proceso. ¿Se acuerdan cuando, probablemente la gente más joven no se acordará, la campaña de Felipe Calderón estaba basada en el empleo? Así se asumía él, o sea, como el presidente del empleo. O sea, había los carteles, no cárteles, carteles, los espectaculares en todas las ciudades como el presidente del empleo. Esa era su bandera. ¿Quién diría que sería recordado como el presidente de la muerte, el presidente de la destrucción, el presidente de la guerra, de una guerra insulsa contra nadie, cabrón, contra todos y contra nadie? O sea, contra las drogas. O sea, cabrón, o sea, a todas luces ha fracasado esa estrategia. A todas luces. O sea, bajo el argumento que me digas. O sea, si vamos a medir, ¿no?, violencia, consumo y producción, ¿no?, de drogas, que quizá sería lo más sensato. O sea, si vas a hacer una guerra, bueno, debes tener objetivos, ¿no? Y debes tener la definición de victoria. Si vas a hacer una guerra contra las drogas, para mí la definición de victoria tendría que ser, o sea, reduciste el consumo, redujiste la violencia, redujiste los grupos, el poder de los grupos de crimen organizado, y producción, ¿no? Producción, consumo, violencia y tamaño de los cárteles, ¿no? Hoy en México tenemos más cárteles que ocupan un territorio mucho más grande. Por lo tanto, tenemos más producción, tenemos más consumo y tenemos más violencia que nunca, cabrón. Ese es el legado de Felipe Calderón.
Digo, que Peña Nieto no se salva. O sea, Peña Nieto siguió con esta línea, y hay que decirlo, López Obrador no ha modificado la estrategia. O sea, es más, ha incrementado la militarización del país. Aquí se ha sonado la alarma frecuentemente y se debe seguir sonando. O sea, en el punto más álgido de la guerra contra las drogas de Calderón, que es este 2008, es esto que estamos viendo acá, donde se atropellaron materialmente cualquier vestigio, cualquier rezago de derechos humanos, de procedimiento, o sea, de sensatez. O sea, ya no digamos la ley, cabrón. O sea, el sentido común, o sea, se rebasó. En su peor momento habían alrededor de 50,000 efectivos en todo el país. O sea, en las calles. Hoy hay más de 200,000, cabrón. Y tú me dirás, bueno, pero qué diferencia, ¿no? Tener a Obrador que a Calderón. Ok, efectivamente. Es muy distinto tener a alguien que es mucho más restringido con el uso de la fuerza, como lo es Obrador. Y vemos el caso de Sinaloa, vemos el caso, ¿no?, de Tlahuelilpan, donde se restringen entrar para no matar a las personas, o sea, básicamente. Y además ayudan, ¿no? O sea, ya que pasan las desgracias, están ahí. Ok, la estrategia es distinta, pues, pero acabamos de ver hace, ¿no?, un poquito más de un mes, el 3 de julio, en Tamaulipas, una ejecución similar a estas prácticas. Donde, o sea, ¿no?, balacean, ejecutan a una camioneta, hay sobrevivientes y los matan ahí mismo. Y se lo ordena. O sea, la cadena de mando, ahí, o sea, mátalos a la verga, ¿no? O sea, como tal. O sea, esas prácticas continúan en el ejército. Y ahora, no quiero que se entienda que estoy pintando con una brocha gorda, ¿no? Todo el ejército es malo. No, o sea, así no funciona, cabrón. Yo estoy criticando instituciones y estrategias, no personas, no individuos. Bueno, a Calderón, sí. Pero no porque se llame Calderón, cabrón, sino por las acciones de Calderón. O sea, se podría llamar Pepe Juárez, no sé si exista Pepe Juárez, pero si esa persona hubiera hecho las acciones de Calderón, lo estaría criticando de forma, ¿no?, de la misma forma. O sea, esto es de acciones, esto es de política pública, de instituciones y no de personas. O sea, y claro, o sea, hay más de una razón por la que militares incurren en violaciones de derechos humanos. O sea, veamos el tema de forma estructural y no solamente como buenos y malos, pues, o como unas manzanas podridas dentro de un ambiente bonito, ¿no? O sea, no, cabrón. Hay incentivos, hay estructuras, hay vacíos institucionales, vacíos de rendición de cuentas y vacíos procesales que permiten que una persona acusada de cosas muy graves, no tortura tal, con una declaración obtenida, ¿no?, con base en tortura, con base en violación de derechos humanos, esté 11 años en prisión sin haber visto un juez, en prisión preventiva oficiosa, no para los que ahora son fans de esa figura, sobre todo desde la izquierda. O sea, yo no entiendo las personas que les encanta la prisión preventiva oficiosa. O sea, esto es lo que provoca. Esto es una manifestación directa de lo que significa la prisión preventiva oficiosa en el país. O sea, en lo que son peras o son manzanas, te encierro. Pero esas peras o manzanas pueden ser 11 años, cabrón. 11 años que esta persona, que este mayor, pudo haber estado, ¿no?, en libertad con su familia, tal, enfrentando un proceso, porque, o sea, se tiene que enfrentar, y cuando hay una acusación así de grave se tiene que esclarecer, por supuesto. Pero la prisión preventiva oficiosa significa 11 años, y pueden ser mucho más. En México hay personas que llevan cerca de una veintena de años, o sea, 2 decenas de años, 20 años, en prisión por nada. No han visto un juez. Pero bueno, voy a dejar hasta ahí la crítica. Quedémonos en la mente con que Calderón ordenó asesinar civiles, según la declaración de este mayor, y que no está lejos de conseguir un partido político. Es la realidad en que vivimos. En fin, muchas gracias por ver hasta acá. A las personas que me hayan aguantado hablando casi 15 minutos, no recuerdo suscribir, recuerdo compartir todo, por acá dejo, ¿no?, videos en la pantalla, y nos vemos hasta la próxima.